Mi nuera me dijo, nos casamos ayer, y mi corazón se estremeció. La tarde estaba tranquila, con un sol suave entrando por la ventana del comedor. Yo estaba sentada en la mesa, con una taza de café entre las manos, esperando a que llegaran. Llevaba días contando las horas, con una mezcla de ilusión y ansiedad. Mi hijo, Andrés, había prometido venir con Clara, su novia, esa muchacha dulce que había robado su corazón hacía ya unos años. Desde la primera vez que la conocí, Clara me había parecido una buena persona. Educada, de mirada limpia, siempre sonriendo, con una paciencia que pocas chicas jóvenes tienen. Me alegraba pensar que ella sería la compañera de vida de mi hijo. Pero, como madre, también había un miedo escondido, ese temor de sentir que él se alejaba, que ya no era solo mío, que su mundo giraba en otra órbita. Cuando finalmente tocaron la puerta, sentí un nudo en la garganta. Fui corriendo a abrir, con el corazón latiendo fuerte. Allí estaban, Andrés, con esa sonrisa de niño eterno, y Clara, radiante, como si algo en ella brillara más que de costumbre. Los abracé con fuerza, como quien quiere detener el tiempo. Les serví café, les ofrecí pastel, y nos sentamos los tres a conversar. Todo parecía normal, hasta que, en medio de la charla, casi de manera casual, le pregunté a Clara, ¿y el casamiento? ¿Han pensado ya en la boda? Ella se miró con Andrés, y con una naturalidad que me dejó helada, respondió, nos casamos ayer. El silencio se hizo pesado. Mi taza tembló entre mis dedos. No entendí bien lo que había dicho, o no quise entenderlo. Como que ayer, me repetía en mi cabeza. Andrés sonrió, nervioso, y le tomó la mano. Sí, mamá. Nos casamos ayer, en una ceremonia sencilla. Solo nosotros dos y un par de amigos como testigos. Las palabras se me clavaron en el pecho. Traté de sonreír, traté de mostrar alegría, pero dentro de mí se mezclaban sentimientos imposibles de ordenar. Orgullo, tristeza, sorpresa, y sobre todo una punzada de dolor. Yo había soñado tantas veces con ese día, con ver a mi hijo vestido de novio, con poder abrazarlo al altar, con estar allí, presente en el inicio de su nueva vida. Y de repente, todo se había consumado sin mí. ¿Ayer? Repetí, con la voz entrecortada. Clara bajó la mirada, como avergonzada. Sí, fue todo muy rápido. Queríamos algo íntimo, sin complicaciones. No queríamos esperar más. Quise preguntar tantas cosas, quise reclamar, quise decirles cuánto me dolía. Pero me quedé callada. Solo asentí, como si entendiera. Y en ese momento me di cuenta de que había una grieta entre nosotros, una distancia que nunca imaginé. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola en la cocina, con la mesa aún puesta y las tazas frías. Lloré en silencio. No porque no quisiera a Clara, no porque no deseara la felicidad de mi hijo. Lloré porque sentí que me habían robado un momento único, un recuerdo que jamás volvería. Me quedé pensando en cómo había cambiado el mundo, en cómo los jóvenes de hoy hacían las cosas a su manera, sin mirar atrás, sin pensar en lo que sus padres podían sentir. Y aunque trataba de convencerme de que lo importante era que mi hijo fuera feliz, el vacío dentro de mí seguía creciendo. Esa noche comprendí que la vida siempre tiene una manera de sorprendernos, y no siempre de la forma que esperamos. Y yo, que había soñado con el casamiento de mi hijo, me quedaba ahora con una frase breve, dicha como al pasar, nos casamos ayer. Una frase que cambiaría para siempre la manera en que veía a mi hijo, a su esposa, y a mí misma como madre. La tarde estaba tranquila, con un sol suave entrando por la ventana del comedor. Yo estaba sentada en la mesa, con una taza de café entre las manos, esperando a que llegaran. Llevaba días contando las horas, con una mezcla de ilusión y ansiedad. Mi hijo, Andrés, había prometido venir con Clara, su novia, esa muchacha dulce que había robado su corazón hacía ya unos años. Desde la primera vez que la conocí, Clara me había parecido una buena persona. Educada, de mirada limpia, siempre sonriendo, con una paciencia que pocas chicas jóvenes tienen. Me alegraba pensar que ella sería la compañera de vida de mi hijo. Pero, como madre, también había un miedo escondido, ese temor de sentir que él se alejaba, que ya no era solo mío, que su mundo giraba en otra órbita. Cuando finalmente tocaron la puerta, sentí un nudo en la garganta. Fui corriendo a abrir, con el corazón latiendo fuerte. Allí estaban, Andrés, con esa sonrisa de niño eterno, y Clara, radiante, como si algo en ella brillara más que de costumbre. Los abracé con fuerza, como quien quiere detener el tiempo. Les serví café, les ofrecí pastel, y nos sentamos los tres a conversar. Todo parecía normal, hasta que, en medio de la charla, casi de manera casual, le pregunté a Clara, ¿y el casamiento? ¿Han pensado ya en la boda? Ella se miró con Andrés, y con una naturalidad que me dejó helada, respondió, nos casamos ayer.
El silencio se hizo pesado. Mi taza tembló entre mis dedos. No entendí bien lo que había dicho, o no quise entenderlo. Como que ayer, me repetía en mi cabeza. Andrés sonrió, nervioso, y le tomó la mano. Sí, mamá. Nos casamos ayer, en una ceremonia sencilla. Solo nosotros dos y un par de amigos como testigos. Las palabras se me clavaron en el pecho. Traté de sonreír, traté de mostrar alegría, pero dentro de mí se mezclaban sentimientos imposibles de ordenar. Orgullo, tristeza, sorpresa, y sobre todo una punzada de dolor. Yo había soñado tantas veces con ese día, con ver a mi hijo vestido de novio, con poder abrazarlo al altar, con estar allí, presente en el inicio de su nueva vida. Y de repente, todo se había consumado sin mí. ¿Ayer? Repetí, con la voz entrecortada. Clara bajó la mirada, como avergonzada. Sí, fue todo muy rápido. Queríamos algo íntimo, sin complicaciones. No queríamos esperar más. Quise preguntar tantas cosas, quise reclamar, quise decirles cuánto me dolía. Pero me quedé callada. Solo asentí, como si entendiera. Y en ese momento me di cuenta de que había una grieta entre nosotros, una distancia que nunca imaginé. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola en la cocina, con la mesa aún puesta y las tazas frías. Lloré en silencio. No porque no quisiera a Clara, no porque no deseara la felicidad de mi hijo. Lloré porque sentí que me habían robado un momento único, un recuerdo que jamás volvería. Me quedé pensando en cómo había cambiado el mundo, en cómo los jóvenes de hoy hacían las cosas a su manera, sin mirar atrás, sin pensar en lo que sus padres podían sentir. Y aunque trataba de convencerme de que lo importante era que mi hijo fuera feliz, el vacío dentro de mí seguía creciendo. Esa noche comprendí que la vida siempre tiene una manera de sorprendernos, y no siempre de la forma que esperamos. Y yo, que había soñado con el casamiento de mi hijo, me quedaba ahora con una frase breve, dicha como al pasar: nos casamos ayer. Una frase que cambiaría para siempre la manera en que veía a mi hijo, a su esposa, y a mí misma como madre. Pasaron algunos días y, aunque intentaba ocupar mi mente en otras cosas, el pensamiento volvía siempre al mismo lugar. Andrés ya era un hombre casado, y yo no había estado allí para verlo. Ese vacío se hacía más fuerte cuando me encontraba sola en la casa, en silencio, con recuerdos que golpeaban como olas. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, vi a mi vecina Elena acercarse. Ella sabía leerme como nadie, bastaba mirarme a los ojos para notar que algo me ocurría. «Te noto distinta, amiga», me dijo. «¿Qué te pasa?» Dudé un momento. No quería mostrar mi dolor, pero las palabras se me escaparon sin pensarlo. Mi hijo se casó, y no me lo dijo hasta después. Elena abrió los ojos, sorprendida. «¿Cómo que no estuviste en la boda?» Negué con la cabeza, sintiendo de nuevo ese nudo en la garganta. Me lo contaron como quien cuenta una anécdota. Yo había soñado con ese día toda la vida, Elena, y simplemente pasó, sin mí. Ella me abrazó con fuerza. Y ese abrazo me hizo bien, pero también removió mis emociones. Porque hasta ese momento yo había guardado el secreto de mi dolor. No quería que nadie pensara que era una madre egoísta, incapaz de alegrarse por la felicidad de su hijo. Sin embargo, esa charla con Elena me hizo comprender algo: no estaba mal sentir lo que sentía. Era humano. Era el amor de madre que no se resigna tan fácil a soltar. Esa tarde, decidí escribirle una carta a Andrés. No un reclamo, no un reproche. Solo palabras sinceras de madre. Me senté en la mesa, con el papel frente a mí, y dejé que el corazón hablara. «Hijo querido, me alegra saber que eres feliz, que encontraste en Clara la compañera que buscabas. Pero debo confesarte que me dolió no estar allí. Yo soñé tantas veces con ese día, con abrazarte al verte dar ese paso tan grande. No estar presente me dejó una herida. Sé que no fue tu intención, pero necesito que sepas lo que siento. Porque el amor de madre también se alimenta de momentos, de recuerdos compartidos. Aún así, estoy aquí para ti, siempre. Tu felicidad será siempre la mía». Guardé la carta en un sobre y pensé en entregársela cuando vinieran a visitarme. Los días pasaron, y una tarde recibí su llamada. «Mamá, este domingo queremos ir a almorzar contigo», me dijo Andrés. «Queremos contarte más de cómo fue todo». Mi corazón se aceleró. No era lo mismo que estar en la boda, pero sentí que quizá esa sería la oportunidad de cerrar la herida, de compartir aunque sea un pedacito de su felicidad. El domingo llegó, y me esmeré en la cocina como hacía años no lo hacía. Preparé su comida favorita, puse flores frescas en la mesa, encendí una vela pequeña para darle un aire especial al almuerzo. Cuando tocaron la puerta, los recibí con una sonrisa que escondía mi emoción. Andrés me abrazó con fuerza, y Clara me entregó un ramo de rosas blancas.
Queríamos traerte algo, para agradecerte todo lo que haces por nosotros, me dijo ella, con dulzura. Mientras comíamos, comenzaron a contarme detalles de aquel día. Me hablaron del lugar, de la música, de cómo se miraron a los ojos al decir sí. Yo escuchaba en silencio, imaginando cada escena, tratando de dibujar en mi mente esa ceremonia que nunca vi. Y aunque por dentro sentía un pellizco de tristeza, también descubrí algo inesperado. Escuchar su historia me hacía partícipe, aunque fuera tarde. Sentía que, de alguna forma, me estaban regalando un pedazo de lo que me había perdido. En medio de la conversación, saqué la carta del bolsillo de mi delantal. Dudé un instante, pero al final se la entregué a Andrés. Es algo que escribí para ti, cuando tengas tiempo, léelo. Él me miró con ternura, y supe que lo haría. Esa tarde, cuando se marcharon, me quedé sola otra vez. Pero algo había cambiado, la herida seguía allí, sí, pero ya no sangraba como antes. Tal vez porque entendí que el amor de madre también se trata de eso, de aceptar, de adaptarse, de encontrar la manera de seguir estando presente, aunque no siempre sea como soñamos. La noche después de aquella visita no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo, pensando en cada palabra, en cada gesto de Andrés y de Clara. Había algo en sus ojos que no podía dejar de notar, la felicidad. Y, aunque todavía sentía la espina de no haber estado presente, comencé a comprender que lo esencial era eso, que mi hijo había encontrado una alegría verdadera. A la mañana siguiente, cuando fui a abrir las ventanas, encontré un sobre debajo de la puerta. Lo levanté con curiosidad y, al ver la letra de Andrés, mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas y descubrí que era la carta que yo le había entregado el domingo, pero con una respuesta escrita en el reverso. Mamá, leí tu carta con lágrimas en los ojos. No sabes cuánto me dolió imaginar tu tristeza. Clara y yo hablamos mucho después de recibirla, y entendimos que quizás nos equivocamos. Queríamos algo simple, íntimo, sin formalidades, pero en ese deseo olvidamos que tú también eras parte esencial de este momento. Perdónanos. No fue falta de amor, fue torpeza. Prometemos que haremos una celebración contigo, aunque sea simbólica. Queremos que sepas que siempre, siempre serás parte de nuestras vidas. Me llevé la carta al pecho y lloré en silencio, esta vez con un alivio que no había sentido en semanas. Era como si esas palabras hubieran cerrado una herida abierta. Ese mismo día decidí llamar a Clara. Me sorprendió que atendiera de inmediato, con una voz cálida. Clara, soy yo, quería darte las gracias por cuidar de mi hijo, por hacerlo tan feliz. Hubo un silencio breve del otro lado. Y entonces, con voz emocionada, me respondió, no sabe cuánto significa para mí escuchar eso. Yo la quiero como a una segunda madre, aunque a veces me dé vergüenza decírselo. Andrés la adora, y yo también. Me quedé enmudecida. Sentí que, detrás de esa joven que yo todavía veía como una extraña, había un corazón sincero que también quería hacerme un lugar en su vida. Después de esa llamada, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a ver a Clara no solo como la mujer que se había casado con mi hijo sin invitarme, sino como alguien que también estaba aprendiendo a formar parte de una familia. Un domingo, semanas después, recibí otra invitación. Esta vez no era solo para almorzar. Querían organizar en mi casa una pequeña comida con los amigos más cercanos, para brindar por su unión. Acepté con el alma. Pasé días preparando todo, sacando los manteles que guardaba para ocasiones especiales, el juego de vajilla que solo usaba en Navidad. No era la boda que había soñado, pero era una celebración. Y lo importante era que esta vez sí estaría allí, con ellos, compartiendo. El día de la reunión, la casa se llenó de risas, de música suave, de voces jóvenes que traían aire fresco. Andrés y Clara me tomaron de la mano y levantaron sus copas. Queremos brindar por este nuevo camino, dijo Andrés, pero también por la mujer que nos enseñó lo que significa el amor verdadero, mi madre. Las lágrimas me corrieron por las mejillas sin poder evitarlo. Los aplausos de todos resonaron en la sala, y en ese instante entendí que la vida, con sus giros y sorpresas, también ofrece segundas oportunidades. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio, me senté en el sofá con el corazón lleno. Quizás no había estado en la boda. Quizás nunca vería a mi hijo vestido de traje, esperándome al final del pasillo. Pero tenía algo más valioso, la certeza de que, pese a todo, seguía siendo parte de su vida, de su nueva familia, de sus recuerdos. Y mientras acariciaba la carta que él me había dejado, me prometí algo, aprendería a mirar hacia adelante. Porque ser madre no es aferrarse al pasado, sino acompañar el presente y confiar en el futuro. Los días posteriores a aquella celebración en mi casa me dejaron una sensación de paz que hacía tiempo no sentía. Por fin había podido brindar con mi hijo y su esposa, por fin había compartido algo de ese momento tan importante. Sin embargo,
El corazón de una madre nunca descansa del todo. Siempre hay un rincón de inquietud, de miedo a perder espacio en la vida de los hijos. Una tarde, mientras estaba ordenando viejas fotos en un álbum, recibí la llamada de Andrés. Su voz sonaba diferente, como nerviosa. Mamá, ¿puedo pasar a verte esta noche? Quiero hablar contigo, solo yo. La inquietud me atravesó de inmediato. Pasé el resto del día con un presentimiento extraño, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. Cuando llegó, entró con pasos pesados, se sentó frente a mí y guardó silencio unos segundos. Lo miré con ternura, esperando que hablara. Finalmente, lo hizo. Mamá, hay algo que aún no te hemos contado. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué pasa, hijo? Respiró hondo y me miró fijamente. La verdad es que Clara está embarazada. El aire se me escapó del pecho. Durante unos segundos me quedé muda, con la boca entreabierta y las manos temblando. Una mezcla de emociones me golpeó de golpe: sorpresa, alegría, miedo, y otra vez ese sentimiento de haber quedado afuera de los grandes momentos de su vida. ¿Embarazada? Repetí, como si no pudiera creerlo. Él asintió, con una sonrisa nerviosa. Sí. Fue parte de la razón por la que nos casamos tan rápido, sin avisar. Queríamos asegurarnos de estar unidos antes de que llegara el bebé. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La razón, de repente, tenía sentido. Esa prisa, ese silencio, esa boda escondida, todo se explicaba. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Pregunté, con la voz quebrada. Andrés tomó mis manos con fuerza. Porque teníamos miedo. Pensamos que te enojarías, que lo verías mal. No queríamos decepcionarte. Lo miré largamente. Y en ese momento entendí que no se trataba de que yo estuviera excluida, sino de que él todavía era aquel niño que temía fallarme, que buscaba mi aprobación en cada paso. Me levanté despacio y lo abracé con todas mis fuerzas. Andrés, hijo mío, un nieto es el regalo más grande que podían darme. No importa cómo pasó, no importa el orden. Lo único que quiero es acompañarlos en este camino. Sentí que se relajaba en mis brazos, como cuando era pequeño y se refugiaba en mí después de una caída. Esa noche, después de que se fue, me senté en la cama y pensé en todo lo que la vida me estaba regalando. No había estado en su boda, sí, pero ahora tenía ante mí un nuevo comienzo, la llegada de un nieto. Una nueva vida que traería alegría a todos, que llenaría de risas los rincones silenciosos de la casa. Por primera vez en semanas, en lugar de llorar de tristeza, lloré de esperanza. Porque entendí que la vida siempre compensa, que cuando un sueño se rompe, otro nace en su lugar. Y mientras me quedaba dormida con esa idea, imaginé sus manitos pequeñas, su risa, y el día en que escucharía esa palabra mágica que tantas veces había soñado: abuela. Desde el día en que Andrés me confesó el embarazo de Clara, mi vida se llenó de una ilusión que hacía mucho tiempo no sentía. Caminaba por la casa con una sonrisa en el rostro, pensando en colores, en canciones de cuna, en el olor a bebé que pronto llegaría. Era como si el dolor de no haber estado en la boda se disolviera poco a poco frente a la grandeza de este nuevo regalo. Comencé a imaginar cómo sería ese niño o niña. ¿Tendría los ojos de Andrés, tan llenos de vida, o la sonrisa dulce de Clara? ¿O quizá heredaría algo de mí, alguna expresión, algún gesto? Solo de pensarlo, mi corazón se aceleraba. Un sábado, Clara me llamó directamente, algo que hasta entonces no hacía con frecuencia. Su voz sonaba suave, tímida, pero cargada de sinceridad. Quería invitarla a acompañarme a la próxima cita médica, me dijo. Andrés no puede ese día, y pensé que tal vez le gustaría estar. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, sintiendo un calor en el pecho. No era solo una invitación, era un gesto de confianza, una manera de decirme: también la necesitamos a usted. Claro que sí, hija, respondí emocionada. Será un honor. El día de la cita llegué temprano, como una niña impaciente. Al verla entrar con su vientre apenas abultado, me conmovió profundamente. La ayudé a sentarse, le tomé la mano, y cuando el médico puso el aparato sobre su vientre y se escuchó ese latido rápido, fuerte, como un tambor pequeño, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Clara me miró con lágrimas en los ojos. Ese es nuestro bebé. No pude contener el llanto. Apreté su mano y en ese instante supe que la herida que me había causado su boda silenciosa se había cerrado por completo. Porque ese sonido, ese latido, era más poderoso que cualquier ausencia. Al salir de la clínica, caminamos despacio por la calle. Clara me contó sus miedos, sus antojos, sus sueños. Y yo, por primera vez, la escuché no solo como la esposa de mi hijo, sino como una hija que la vida me había regalado. Clara, le dije mientras nos deteníamos frente a una tienda de ropa de bebés, quiero que sepas que estaré contigo en todo.
No estás sola. Ella me abrazó, con ese gesto sincero que rompe cualquier barrera. Gracias, necesitaba escuchar eso. Los meses pasaron y mi casa comenzó a llenarse de pequeños detalles, un peluche en el sillón, un cajón lleno de mantas que empecé a tejer por las noches, tarjetitas con nombres posibles que escribía en papeles sueltos. Cada rincón respiraba esperanza. Una tarde, mientras tejía en silencio, Andrés me visitó. Se sentó frente a mí y me observó en silencio, hasta que soltó una sonrisa. Nunca te había visto tan feliz, mamá. Lo miré y sentí que todo había valido la pena. Es que ahora comprendo que la vida siempre guarda sorpresas, le dije. No estuve en tu boda, hijo, pero la vida me regaló algo aún más grande, poder ver nacer a tu hijo, a mi nieto. Él se inclinó y me besó en la frente, como solía hacerlo de niño. Siempre estuviste conmigo, mamá. Aunque a veces no supimos mostrarlo. Esa noche, cuando me quedé sola otra vez, pensé en todo lo que había pasado desde aquella frase que cambió mi mundo: nos casamos ayer. Sí, dolió, me hizo sentir excluida. Pero ahora comprendía que a veces la vida toma caminos distintos para llevarnos a un destino mejor. El matrimonio de mi hijo había comenzado sin mí, es cierto. Pero su nueva familia, la que estaban construyendo, me había abierto las puertas de par en par. Y mientras acariciaba las mantas que tejía, supe que pronto tendría en mis brazos una nueva razón para vivir. El día llegó más rápido de lo que imaginaba. Recuerdo que era una madrugada fría cuando sonó el teléfono en mi mesa de noche. Era Andrés, con la voz entrecortada, llena de urgencia y emoción. Mamá, estamos en el hospital. Clara está a punto de dar a luz. Salté de la cama con el corazón desbocado. Me vestí a toda prisa, apenas con un abrigo y el bolso que había preparado días atrás, como si ya lo hubiera presentido. Durante el camino, las luces de la ciudad parecían desdibujarse entre mis lágrimas. Iba murmurando oraciones, pidiéndole a Dios que todo saliera bien, que mi hijo y Clara fueran fuertes, que el bebé llegara sano. Cuando llegué al hospital, Andrés me esperaba en la sala de espera. Sus ojos brillaban de nervios y alegría. Mamá, gracias por venir, me dijo abrazándome con fuerza. No sabes cuánto necesito tenerte aquí. Lo estreché contra mi pecho, sintiendo en ese instante que todos los vacíos del pasado se llenaban. Ya no importaba la boda que me había perdido, ni los silencios, ni las lágrimas. Estábamos allí, juntos, esperando lo más hermoso de la vida. Las horas se hicieron eternas. Caminábamos de un lado a otro, nos sentábamos y nos levantábamos. Yo trataba de calmarlo, aunque por dentro también sentía un torbellino de emociones. Finalmente, un médico salió y nos anunció con una sonrisa: la madre y el bebé están bien. Felicidades, abuelo y abuela. Mi corazón casi se detuvo. Esa palabra, abuela, nunca había sonado tan perfecta, tan llena de significado. Minutos después, entramos a la habitación. Allí estaba Clara, agotada pero radiante, con una paz que iluminaba la sala. En sus brazos, envuelto en una manta blanca, estaba mi nieto. Pequeño, frágil, con la piel rosada y los ojos cerrados. Me acerqué con pasos temblorosos. Clara me miró y, con una sonrisa dulce, me extendió al bebé. Quiere conocer a su abuela, susurró. Lo tomé en mis brazos, y en ese instante sentí que el mundo entero desaparecía. Todo el dolor, todas las heridas, se disolvieron como sal en el agua. Solo existía él, ese ser diminuto que respiraba con suavidad contra mi pecho. Bienvenido, mi amor, murmuré entre lágrimas. Te estaba esperando desde siempre. Andrés me observaba con los ojos húmedos. Mamá, ahora entiendes por qué todo pasó así. Quizás no lo hicimos de la mejor manera, pero, al final, llegamos hasta aquí. Lo miré y asentí. Sí, lo entendía. La vida rara vez ocurre como la soñamos. A veces nos quita escenas que creíamos imprescindibles, pero nos regala otras que superan cualquier sueño. Pasé horas en esa habitación, contemplando a mi nieto, acariciando sus manitos diminutas, escuchando su respiración. Y cada vez que lo miraba, sentía que el amor se multiplicaba en mí de una manera que no creía posible. Esa noche, al regresar a casa, me senté en el sillón con el corazón rebosante. Pensé en aquella frase que me había herido tanto: nos casamos ayer. Y me di cuenta de algo: esa frase, que había abierto una herida, también había sido el comienzo de un camino que me llevó hasta el momento más hermoso de mi vida. Ahora no me importaba no haber estado en la boda. Porque la vida me había dado algo mucho más grande: el privilegio de ser abuela, de sentir en mis brazos la continuación de mi historia, de mi sangre, de mi amor. Y mientras cerraba los ojos, con una sonrisa serena, supe que todo había valido la pena. Porque ser madre es aprender a soltar, pero ser abuela es volver a abrazar la vida con toda el alma.
Si te gustó esta historia, dale me gusta al video, compártelo y suscríbete a este canal. Nos vemos la próxima vez.